Valenzuela, reconocido líder en Latinoamérica, especialista en procesos de transformación digital, y ha sido seleccionado como una de las mentes más influyentes en el marco de esta industria de la EdTech. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, es un honor y la verdad es que estoy muy sorprendido con el evento. Y nosotros encantados de recibirle también en el marco de nuestro informativo. A ver, ¿hacia dónde se dirige no nada más la educación, sino la humanidad con todo esto de la tecnificación y todo lo que hasta miedo nos da ya con la digitalización? Bueno, yo empezaría por estructurar que estamos frente a un grandísimo desafío por lo que ocurrió respecto a las pérdidas de aprendizaje. Entonces, tenemos un problema como nunca lo habíamos vivido en la humanidad, de la cantidad de niñas y niños que hoy no tienen las condiciones mínimas de comprensión lectora, la parte más básica, y que necesitamos resolver a escala. Y por el otro lado, Exacto. tenemos una enorme oportunidad con tecnología que nos permitiría, si la usamos bien, resolver grandes problemas exponencialmente. Entonces, se conjuntan estas dos, ¿no? Muchas veces decimos que fue por causa de la pandemia. Sí es la pandemia sin lugar a dudas, pero ya traíamos un rezago enorme, ¿no? Es decir, la capacidad de aprehensión, principalmente en América Latina, pues deja mucho a desear. Mira, sí, yo diría que hay un dolor que no hemos logrado recuperar, que es el abandono. O sea, cada transición estamos perdiendo millones de talentos porque se abandona por diferentes causas, pero se abandonan normalmente las poblaciones más vulnerables, aquellos cuyos padres no han sido educados, aquellos que tienen la mayor demanda por vincularse, apoyar a la familia, que son las mentes que estamos dejando por fuera de los sistemas. Entonces yo creo que el abandono escolar y la deserción es uno de los gravísimos problemas, ¿no? Fernando, de continuar con esta enorme brecha, ¿a dónde puede llegar la humanidad? Y lo refiero así, la humanidad. Mira, pues yo creo que estamos frente a uno de los fenómenos digitales más transformadores que tiene que ver con esta democratización de la inteligencia artificial, que lo que va a lograr es una brecha aún mayor si no tomamos en cuenta justamente estas pérdidas. Entonces, yo creo que lo que hoy nos corresponde, somos la generación que tiene que tomar en sus manos la flexibilización de la educación, la modernización, sobre todo con esta idea de que tenemos que tener mayor impacto, tenemos que cerrar estas grandes brechas. Entonces, hoy, nuevos modelos pedagógicos, nuevas tecnologías, nuevo uso del capital, pero con una intención de cerrar brechas de escala que no pueden ocurrir resolviendo con las herramientas que ya probamos en el pasado, ¿no? Menciona un punto que me parece crucial: nuevo uso del capital. A ver, al final de cuentas, la educación en cualquier país depende de las políticas, de las prioridades, de la disposición que tenga el gobierno en turno. ¿Eso no limita esa posibilidad de avanzar realmente? Mira, sin duda yo creo que, como todo, como decía en mi ponencia, es un problema sistémico y como tal no tenemos una sola fórmula que resuelva en todos los contextos. Una de las cosas que a mí me parece fundamental es que tiene que haber una nueva demanda social por la calidad de aprendizaje. Y desafortunadamente, la demanda social por la calidad de aprendizaje no está llegando a las familias porque hay una especie de desvinculación. Todo el mundo dice que la educación no es de buena calidad, pero no la de mis hijos porque yo elegí un buen colegio, una buena universidad. Y esa disyuntiva lo que hace es que las prioridades sociales con las que demandamos calidad de la educación nunca son de la misma fuerza con las que demandamos temas más económicos, corrupción, pobreza. Y creo que tenemos una gran oportunidad por demandar como sociedad mejor calidad en la educación. ¿No será momento de hacer una pausa? Cuando estamos hablando de un desarrollo tecnológico acelerado, cuando hablamos de que ya la inteligencia artificial es la que viene por delante, que desaparecerán fuentes de trabajo o simplemente se transformarán, como que decir, a ver, vamos viendo mejor cuáles son nuestras prioridades en estos instantes en los que, insisto, pues ni siquiera estamos bien preparados? Sí, yo lo que creo es que hay una
hay que transformar profundamente el tipo de habilidades que les damos. Necesitamos desarrollar mucho más la colaboración, necesitamos más diseñar futuros, necesitamos aprender a colaborar entre personas diferentes y necesitamos vincularnos. No es solamente usar tecnología para la educación, es educar para una era de digitalización acelerada y para escenarios que no son conocidos. Entonces yo cuestiono el valor de la experiencia contra el potencial. Y entonces lo que hay que ver es un balance entre las personas que probablemente con poca experiencia nos ayudan a ser más ágiles y las personas con mucha experiencia que tendemos a ser más controladoras. Entonces no hay agilidad mientras no logremos perder el control. ¿Sí percibe usted, perdón, en el mediano o largo plazo un crecimiento del desempleo a causa de la tecnología? Pues mira, yo te diría que lo que está pasando es que se está transformando el empleo y habíamos hablado inicialmente que probablemente la automatización y la robótica y todas estas iban a tocar funciones muy repetitivas de baja preparación académica. Lo contrario se está dando ahora. Exacto. Van a empezar a transformarse actividades de alta creatividad, actividades de alta preparación académica. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está superando aceleradamente capacidades humanas, pero sobre todo en las funciones más altas. Entonces hoy tenemos que cuestionarnos todo y transformarnos. Yo no creo que la tecnología desplaza a los trabajos, sino desplaza a las personas que no se pueden vincular a la tecnología. Bueno, pero el gran punto es si a final de cuentas la inteligencia artificial superará a quienes son los más preparados, porque ahora puede hacer lo mismo que el filósofo, el creador, el pintor, el artista. ¿Qué nos depara a las personas? Mira, pues definitivamente la tecnología y la inteligencia artificial primero no funcionan en forma aislada, hay una colisión de elementos tecnológicos, es decir, la inteligencia artificial sumada a la realidad aumentada, al metaverso, a grandes capacidades de movilidad, lo que van a ocurrir es una transformación en múltiples dimensiones, pero la tecnología no siente y esto es un llamado a dos cosas, uno, a un tipo de humanismo, empatía mucho mayor y sobre todo a esta elección de cuándo lo humano y lo tecnológico tiene más sentido. Y entonces empezamos a ver algunas incongruencias. Estamos queriendo hacer que la tecnología haga cosas que son humanas y queremos hacer que los humanos hacemos cosas que ya mejora la tecnología. Esa parte somos la generación que nos toca dar ese salto. Y no tirar la toalla, ¿no? Es decir, vamos preparándonos, vamos acercándonos a lo que representa este futuro. Sí, yo creo que hay una expresión de un libro que se llama Antifrágil, que a mí me movió muchísimo, que va un poco en contra de este párrafo de lo que hablaba de ser resiliente. Resiliente es aquel que sobrevive a una situación vulnerable, por ejemplo, ¿no? Sobrevivimos la pandemia, pero no necesariamente nos hicimos más fuertes, no necesariamente superamos. Y ese creo que es el nuevo humanismo, ser mucho más fuertes que lo que está haciendo estas transformaciones. Fernando Valenzuela, tal vez en algún futuro tendría que pensarse en lo que ya en algunas ocasiones algunos han planteado, que ante los avances tecnológicos, ante el hecho de que ahora la tecnificación, la inteligencia artificial en general puede hacer muchas cosas, existiese un tipo de salario mínimo básico tan solo por existir para las personas. Mira, yo realmente creo que esa es una solución que no veo mucha viabilidad. Yo creo que lo que sí va a ocurrir es que muchas más personas van a poder desarrollar nuevos trabajos, nuevas capacidades a partir de integrar muy bien esta tecnología. Entonces yo lo que creo es que se cierran las barreras que muchas veces impedían ser más creativos o no teníamos ciertas habilidades. Si logramos tener este copiloto, este tutor, este acompañante, lo que tenemos que hacer es potenciar la inteligencia humana. Para cerrar un poco con el tema con el cual iniciábamos, bueno, ante esta brecha que existe hoy en día, ante el rezago que existe por parte del educando en general, reitero, culpando un poco a la pandemia y un tanto más a otros rezagos que ya arrastrábamos, ¿qué es lo que debemos hacer en las naciones, particularmente en América Latina?
Mira, yo promuevo mucho esta idea de la innovación abierta. Yo creo que hoy tenemos la capacidad de resolver prácticamente cualquier desafío, pero no hay una bala de plata, como se dice, que resuelve todos los contextos. Entonces necesitamos un trabajo de integración de ecosistemas innovadores, de traer innovación abierta a las universidades, a las escuelas, a los gobiernos, de conectarnos para resolver desafíos intencionalmente, pero sabiendo que cada desafío tiene un contexto y que no hay una herramienta que resuelve en todos los contextos. Hay mucho que aprender de afuera hacia adentro y afortunadamente esta crisis nos llega cuando tenemos todo este potencial. Cuando hablamos de innovación abierta, hablamos entonces de que se tiene que dejar de lado aquello de, por ejemplo, las patentes. Pues mira, más que las patentes, lo que tenemos que hacer es una colaboración radical. Esto que digo de colaborar entre diferentes, de traer aprendizajes de otros lugares, de otras industrias, de otros países e incorporarlos como talento, como modelo y sobre todo como ayuda para resolver problemas específicos. Creo que es más que eso, no es cerrarnos al conocimiento, es abrir a todo lo que hoy está pasando. Hay futuro. Yo soy un optimista, si no, no me dedicaría a la educación. Exacto. Y creo que hay dos miradas, hay una muy pesimista, hay una muy optimista. Hay que saber que la tecnología tiene su lado oscuro, pero también que podemos estar frente a la mayor oportunidad de desarrollo humano y sobre todo del cierre de estas brechas que no logramos en generaciones anteriores. Diríamos la mayor oportunidad siempre y cuando se le pongan límites. Mira, yo creo que hay que cuidar justamente y hay que curar lo que eso puede hacer, y eso lo dije en mi charla, hay una especie de curación para que la tecnología sea un potencial humano y no un detractor humano. Un verdadero placer, muy amable. Muchísimas gracias. Gracias.